espionaje ilegal. Así espiaban a Cristina. Néstor Expósito. Este audio que vas a escuchar es del 7 de agosto de 2018. Julián, que está aquí en el estudio conmigo, es un militante del Instituto Patria. Quiero que me cuentes qué fue lo que pasó hace un rato en la puerta del Instituto Patria. Bueno, había autos vigilando desde anoche, porque los compañeros nos contaron que le sacaron fotos y seguían desde hoy a la mañana y pidieron a la policía que los identifique y la policía los identificó y se identificaron que eran de la AFI. ¿Cómo que eran de la AFI? Sí, se identificaron como tal. Por lo menos ayer había uno en la noche y hoy uno de la mañana, o sea, serían dos, hasta hoy a la mañana había dos. Lo interesante es el tema y lo preocupante me parece es que después de haber sido identificados se retiraron. Las imágenes que estás viendo corresponden al audio que te estábamos contando. Eso es un programa de radio en la M530 que se hizo en agosto del año 2018. En esa fecha, el 7 de agosto de 2018, el militante que trabajaba en el Instituto Patria vino hasta la radio a contar: muchachos, nos está pasando esto. Había gente sacando fotos ayer y hoy, y cuando le avisamos a la policía, porque ahí hay información, ahí tenía su oficina la por entonces senadora, hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Cuando le fuimos a avisar a la policía se acercó al auto, les preguntó quiénes eran, y como, ¿viste cuando te dicen los mandás a espiar y tocan el timbre? Sí. Bajaron la ventanilla y sacaron una credencial de la AFI. Parecía toda una puesta de escena, pero era real. Tan real era que ahora te lo van a contar nuestros invitados respecto de qué es lo que surgió en ese expediente. Así es, Néstor y Mauro, y ya sumamos al diputado nacional Leopoldo Moró, presidente de la Bicameral de Inteligencia. Bienvenido a Solo Periodismo, ¿nos escucha? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, Leopoldo, decir que es grave esto ya está gastado, ¿no? Pero, ¿qué palabra encaja? Y que se hizo cargo del poder en el 2015 una organización criminal, mafiosa, una mafia. No muchos lugares del mundo una mafia se hace cargo del poder. Las mafias en general presionan al poder, compran algo del poder, un legislador, un ministro, pero nunca llegan a apropiarse de la totalidad del aparato del Estado, gobernar el Estado. Y esta mafia instaló un sistema. No es que estos hechos, por ejemplo, que estamos mirando acá, son cosas sueltas, o que se le ocurrió a alguien ese día seguir a Cristina, o lo pidió, no sé, fulanito. No, esto fue un sistema. Un sistema que funcionó teniendo a la AFI como centro fundamental de las operaciones de inteligencia, poniendo toda la estructura y todos los recursos, que eran infinitos, porque ustedes recuerdan que Macri le devolvió el carácter de fondo reservado que Cristina le había sacado a la AFI, y articulando con grupos de espionaje que armaron en la FIP, que hacía espionaje fiscal, la UIF, la Unidad de Información Financiera, que hacía espionaje bancario, Migraciones, que hacía espionaje sobre los movimientos de personas que ellos seguían, de entradas y salidas del país. Con todo eso armaban carpetas. Por supuesto, el objetivo principal de todo esto era desacreditar a Cristina, presentarla frente a la sociedad corrupta, pero también era acallar toda la oposición, no solamente a Cristina. Pero déjame interrumpirte allí, ¿cómo te va? Vos sabés que te escuchaba con mucha atención, arrancaste livianito ya, viste, para variar, pero te escuchaba con mucha atención y vos sabés que antes que de entrevistarte a vos tempranito, apenas arrancó el programa, entrevistamos a un conocido tuyo de las épocas de correligionarios ambos de la Unión Cívica Radical, que además ocupó el lugar que vos ocupás hoy antes, el titular de la Comisión de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, Juan Carlos Marino, y nos dio detalles de la operación que le armaron en algún momento para sacarlo de la cancha en una interna frente al PRO. Con lo cual es evidente que las víctimas no solamente eran la oposición al gobierno de Cambiemos, sino que era todo lo que Mauricio Macri dispusiera.
Sí, todo lo que no integrara el núcleo mafioso, para decirlo de alguna manera. Además, vos sabés que no es el caso de Marino, que no es una excelente persona, pero los jefes mafiosos también desconfían de los lugartenientes, siempre tienen el miedo de que algún lugarteniente se junte con otro y le saque la jefatura de la mafia. Por eso también vigilaban a alguna gente propia, por decirlo de alguna manera. Reitero, no es el caso de Marino, todo lo contrario. Pero volviendo un poco a lo que yo te venía diciendo, efectivamente, allí se juntaban carpetas con todo este sistema de espionaje. Algunas las usaban para extorsionar dirigentes, con distintos fines. Uno de estos, por ejemplo, lo que le pasó a Marino. Otras las usaban para acallar a la oposición, dirigentes sindicales, etcétera, que no hicieran resistencia a la política de saqueo del macrismo. Y otras las usaban para fabricar preventiva, directamente meter gente presa, rodeada de un show, casco, con todo esto. Esas que decidían que iban a pasar a ser gente presa, las enviaban a la mesa, que es otra asociación ilícita, porque no existe en la Constitución, no existe en la ley del ministerio, no hay una mesa judicial, hay un ministerio. Y esa mesa judicial se reunía una vez cada 15 días, generalmente los jueves, y coordinaba las reuniones la secretaria de Arribas a través de correos electrónicos de la secretaría. Contaba de vez en cuando también con la presencia del jefe de la asociación ilícita, es decir, de Macri. Y ya sabía quién las integraba, esa mesa judicial. Entonces, ¿qué hacía la mesa judicial? Tomaba ese material, decía, bueno, vamos a tratar de... Inventaban y guionaban ya en la AFI el testigo falso, o quebraban a alguien con los carpetazos para que hiciera de arrepentido, o le pagaban, como el caso de Fariña. Sí. Y entonces, con un juez amigo, previa publicación en algún diario de la versión que la AFI les daba, para que se transformara en una noticia que escandalizara y se llevara al Poder Judicial, avanzaban con la causa judicial. Cuando se encontraban algún juez o algún fiscal que se oponía a esta porquería, la mesa judicial atacaba junto con la AFI a ese juez o a ese fiscal para removerlo. Hay infinidad de ejemplos. Sí. El que hacía eso, el que trabaja, que era el representante de la mesa judicial y del macrismo, la magistratura. Así funcionaba el sistema. Pero Leopoldo, un segundo, porque lo que vos estás contando es en el plano local, muy importante, pero yo lo repito siempre esto al aire porque me parece que hay que decirlo. Esto que vos narrás, que cómo operaba la mesa judicial en la Argentina, operó de la misma manera en toda Latinoamérica. Porque esta misma situación que vivieron los opositores durante los últimos 4 años del gobierno de Mauricio Macri, también lo vivieron de forma muy parecida los opositores en Brasil, los opositores en Ecuador, los opositores en otros lugares, por ejemplo el caso de Colombia o México. O sea que evidentemente esto no es un tema local nada más. Digo esto, insisto con esto, porque esto abre las puertas a algo que se negó durante años en la Argentina, y es que existía el lawfare, la persecución judicial a los opositores políticos en la Argentina y en toda Latinoamérica. ¿Es así o no? Absolutamente, claro, por supuesto que es así. Es más, ya que mencionaste, hay un estudio hecho por la cadena El Espectador de Colombia, que es una cadena periodística muy importante, donde si vos seguís ese relato, es exactamente lo mismo que pasó en la Argentina con los servicios de inteligencia, en ese caso más abiertamente financiado por Estados Unidos que en el caso nuestro. Pero es así. A ver, ellos trataron, aunque parezca una contradicción, de instalar un Estado policial en democracia. Lo que pasa es que ellos no entienden que la democracia se perfecciona a sí misma y no tolera un Estado policial. Pero eso es lo que intentaron, evidentemente. Lo que pasa es que les había ido bien a esta política de la noticia falsa, la difamación, etcétera. En el 2015 en la Argentina le fue bien, porque eso es lo que permitió que Macri ganara la elección. Inventaron el asesinato de Nisman, con fuerte financiamiento de los fondos de interés y, por supuesto, acompañamiento de Clarín y toda la mafia judicial. Inventaron que Cristina se había robado un PBI. Empezaron algunos fiscales a hacer jueces, pozos en la Patagonia para ver si encontraban
un container. Y bueno, como le fue bien y le permitió eso a Macri ganar la elección, siguieron adelante con esa metodología. Diputado, sin lugar a duda. Diputado, Sí. hay una serie de causas que se han desparramado en los últimos días, algunas que están en Comodoro Pi, algunas que están en Dolores que viene de antes, alguna nueva que se va a conocer en los próximos días. La más importante parece ser hoy la que está tramitando el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena. Uno recuerda que Villena fue quien de alguna manera tenía alguna participación en la causa por las escuchas a los presos del gobierno de 2003-2015, que también tenía alguna vinculación con la investigación por el espionaje en el Instituto Patria. ¿Le tienen confianza al juez de Lomas de Zamora? Mire, en primer lugar, ayer el abogado de Cristina, el doctor Carlos Beraldi, cuando terminó la entrevista con el juez Villena, donde el juez Villena desplegó durante 2 horas y con 2 pizarrones todo lo atinente a la persecución y el espionaje que sufrió Cristina y sus hijos, entre otras cosas señaló que el juez Villena había dejado perfectamente en claro y le había dado satisfacción al juez y a Cristina que en realidad esa también es una información. Sí. Él no tuvo nada que ver con la causa del espionaje en el Instituto Patria. Dijeron, y esto lo dijo el abogado de Martínez Di Giorgi, que habían recibido de Villena un informe que decía que estos tipos del auto estaban supuestamente vigilando unos narcos en un hotel que hay enfrente del Instituto Patria. Y Villena nunca giró ese informe, no es cierto. Bien, Leopoldo. Pero además, perdón, ¿Cómo? un minuto. Sí. Un segundo, por favor. Pero además yo quiero decir lo siguiente. Nosotros, en nuestro caso, la Comisión de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, no juzgamos a los jueces, eso se encarga el Consejo de la Magistratura. Y además también quiero recordar, en el año 83, porque lo viví de cerca, cuando llegamos al gobierno nos preguntábamos, bueno, ¿con qué justicia íbamos a sancionar o juzgar a los militares? Habida cuenta que esa justicia, o en algún caso había estado sometida, que no es el caso del doctor Villena, o en algún otro caso había estado aterrorizada. Y lo pudimos hacer. Diputado, hubo jueces y hubo fiscales que participaron. Diputado, déjeme hacer hincapié en algo que dijo recién. Hubo una información falsa que emanó del juez Marcelo Martínez de Giorgi respecto de un pedido de espionaje o de seguimiento. Así fue. ¿Era Así mentira? Fue, exactamente. Pero no termino de entenderlo. Sí. ¿El juez Martínez de Giorgi les mintió? Exactamente. Hablaron de un oficio que nunca existió y lo sobreselló de manera, usted recuerda, casi como un rayo arriba sin Merbalani. ¿Se da cuenta que lo que nos está contando es gravísimo? Por supuesto, pero ¿cómo no me voy a dar cuenta? A ver, dentro del marco de la gravedad que tienen todas estas cosas, porque todo lo que se está mostrando es grave en sí mismo, cada cosa es grave. Por ejemplo, que hayan metido personal doméstico en la casa de una persona es gravísimo, porque si me siguen a mí para ver si yo me reúno con otro político, etcétera, bueno, es gravísimo porque se viola la ley, nadie me tiene por qué seguir, ni por mis convicciones políticas, religiosas, ni nada. Pero si encima me meten personal doméstico en mi casa, invaden mi privacidad, eso es muchísimo más grave. ¿Pero a quién le todavía. metieron personal doméstico, Moró? Importante funcionario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Mauro, Ana, Ernesto, déjenme un segundo para explicar esto que acaba de pasar. Cuando veíamos estas imágenes de espionaje de un automóvil que tenía agentes de la AFI frente al Instituto Patria, se formó una denuncia, una causa judicial. Esa causa judicial recayó en un juzgado de Comodoro Pi. Cuando empezaron a tirar de esa soga, surgió como información que estaban los agentes de la AFI allí buscando a un narcotraficante. Esto fue lo que precipitó que fueran sobreseídos de la causa de espionaje al Instituto Patria. Y Moró nos está diciendo que esa argumentación que provino de un juzgado es mentira, que falsearon una prueba para cerrar una causa judicial por espionaje ilegal. Bueno, es más, te digo, vos recordás, ¿quién inició esa causa? Se autodenunciaron ellos mismos.
Sí, el propio ¿Por qué? Rivas presentó una denuncia investigándose, Claro. pero espera,